Yo le digo a la embajada norteamericana que tiene que comprender que nosotros no somos más católicos desde el 2015. Tenemos que decir claramente que nosotros rompimos relaciones diplomáticas con el Vaticano desde 2015. ¿Mm? Cuando todo comenzó a empeorar con Ratzinger. Y ahí rompimos relaciones con el Vaticano. Eso es lo que tienen que tener en cuenta la embajada norteamericana. Nosotros nos hicimos más amigos de los élderes mormones y por eso cuando decimos que vamos a cruzar hacia Utah es en referencia a ellos directamente y a Russell M. Nelson. Y la embajada lo sabe. Directamente. Y creemos exactamente que de presidente a presidente Biden, por más que presione a Alberto Fernández, nosotros no vamos a dar marcha atrás en eso. Porque acá hay un tema de libertad religiosa que hay que comprender, que yo estoy a favor de que todas las religiones tengan ese mismo llamado de libertad religiosa que acá en la Iglesia Católica no quiere que pase. Hablamos bien con el tema de los templos y acá tiene que haber templos grandes como hay en Utah o allá en Nueva York por parte de los mormones o testigos de Jehová o por parte del judaísmo que tiene esos grandes templos en otras áreas de los Estados Unidos. Entonces tenemos que decir claramente, nosotros estamos a favor de la libertad religiosa y haber cortado en el 2015 diplomacia con el Vaticano fue lo más mejor que hemos visto. Porque de esa manera le enviamos un notificado al nuevo Papa de que tiene que dar libertad religiosa. Acá en Argentina Francisco no lo tenemos como Papa porque el tipo es italiano. El tipo es italiano, no es argentino. Es descendencia italiana. Para mí Francisco no es argentino. Su familia es más italiana que cualquier otra cosa. Y por eso fue que lo eligieron dentro del Vaticano, porque tenía descendencia italiana. De otra manera, ¿ustedes han visto que en el Vaticano se escojan españoles? No. Y eso es porque está más asociado con Italia que con cualquier otra cosa, con la lengua italiana, por así decirlo. Una discriminación total al pueblo español totalmente. Pero nosotros sabemos que la lengua española es tan especial como la lengua italiana, por así decirlo. Y no lo podemos negar. Aparte de que son xenófobos, los que están ahí adentro, ¿no? Y yo siento que el tema del Vaticano, en profundidad, se tiene que mirar
con una perspectiva de que no va más. Porque nosotros comprendemos que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es una gran religión. Y que es mucho más religión que el Vaticano, por así decirlo. Por eso es que siempre ha sido mi apoyo a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y no el Vaticano. Nosotros conocemos la bondad y conocemos la maldad. Y sabemos bien por qué rompimos relaciones con el Vaticano. Y por eso yo le digo a John Biden que seamos centrados. Se pueden permitir las cosas, así como no se puede permitir los casos de pedofilia, que yo no los voy a permitir jamás. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta porque muchos curas y sacerdotes han pedofiliado bastante. Y han sido acusados en todos los gobiernos posibles de pedofilia, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros estamos en contra de la pedofilia. Y estamos en contra de que esta gente siga lucrando con la vida de los niños pequeños, por así decirlo. Nosotros aborrecemos las prácticas de los sacerdotes, por así decirlo. Por eso también estamos a favor del Islam. Y comprendemos que el Islam tiene sus mejores fortalezas para que las cosas cambien, dentro y fuera de los muros del Vaticano. Biden puede ser católico todo lo que él quiera, pero no puede meterse en las narices ni en las fortalezas de los demás. La libertad de culto del sinaísmo, tanto como del mormonismo o de otras religiones, está por fuera de lo que haga el Papa Francisco. Y a mí no me pongan como católico, porque católico no soy. Que quede bien claro eso. Dentro de mi página doy libertad religiosa y todo lo demás, pero católico no soy. No soy más. Se lo digo a la embajada norteamericana. Y puedo practicar cualquier religión dentro de los parámetros del monoteísmo. Y todos tienen que comprender y entender que soy monoteísta. Católico no soy más de hace años. Eso es lo único que voy a decir. Y si entro a Estados Unidos por la libertad religiosa, no para que me confundan como un católico. Porque católico no soy. Se lo digo claramente a la embajada rusa y a la embajada norteamericana. Que le quede bien claro eso, porque pusieron un puente naranja y nosotros no somos católicos.
puso el puente San Francisco y nosotros con Francisco ni en pedo estamos. Nosotros podemos estar en cualquiera de las metodologías dentro del monoteísmo. Se lo aviso a Larreta, nosotros somos monoteístas. Y que le quede bien claro a Mauricio, a Larreta y a todo lo que quieran entender esto. Nosotros somos monoteístas, creemos en un solo Dios. Eso es monoteísmo. Y si no entiende lo que es la palabra monoteísta, búsquela en el diccionario. Si saben leer y escribir, búsquela en el diccionario que dice claramente. Y no es que sea yo atrevido, pero le digo con la verdad. Nosotros hace años que abandonamos la Iglesia Católica. Que le quede bien en claro a la embajada norteamericana, porque es bastante atrevido poner un puente naranja con el nombre de Francisco de por medio. La Iglesia Católica entra en el sentido de la libertad religiosa que nosotros damos dentro de todos los parámetros de libertad religiosa, pero de ahí a que la Iglesia se meta en un artículo número 2 a romper las pelotas a una nación como es la República Argentina, eso no lo vamos a aceptar nunca. Esto es como la guerra de las Malvinas. En medio está John Biden. Si es católico o no es católico, no nos interesa. A nosotros nos interesa que él es el presidente de los Estados Unidos y él tiene que dar libertad religiosa a todos los demás, a nosotros y a mucho más. Porque de eso se trata. No estamos hablando de radicalismo, estamos hablando de libertad religiosa como corresponde, como lo era Estados Unidos antes. Es Estados Unidos de Whitney Houston. Puede ser que la Iglesia Católica haya avanzado un poquito en Oklahoma, en otros lugares, pero muchísimos norteamericanos están en desacuerdo con la manera de manejarse del Vaticano. Y tengo a los norteamericanos a mi favor y a mi apoyo directamente en ese sentido. Porque los norteamericanos no quieren perder su libertad. La libertad que lograron conseguir antes y después de la libertad de culto. Que lograron conseguir hace muchísimos años. Más allá de que los mexicanos se hayan cruzado por la frontera para acabar con la libertad religiosa de los Estados Unidos de América. Yo le digo claramente a John Biden, vos podés ser rompehuevo de la Iglesia Católica, pero a mí no me podés hacer ni me podés obligar a convertir de ninguna manera al catolicismo, porque esto puede terminar muy feo si comenzamos así. Así que le pido a John Biden que respete la libertad religiosa como tiene que ser. Y que haga lo que tiene que hacer y que no sea tan radical como lo viene siendo. Ya mataron a un presidente católico, no sé si Biden se acuerda, John F. Kennedy, ya saben cómo terminó. Entonces, que haga lo que él tiene que hacer como presidente de los Estados Unidos y que entienda que tiene que dar libertad religiosa como corresponde. Ya saben cómo terminó John F. Kennedy. Se lo digo claramente a John Biden, que no haga lo mismo porque se le van a alzar y lo van a matar.
directamente lo van a matar. Acá directamente los gobiernos norteamericanos firmaron una declaración de 180 páginas hace muchos años de que no iban a permitir que ni siquiera la ONU controlara el gobierno americano. Y menos vamos a permitir que la Iglesia Católica controle el gobierno americano. De ninguna manera. Si John Biden se hace el vivo, va a ser boleta. No importa si es gobernante norteamericano o no. Acá lo que vale son los sentimientos norteamericanos y el patriotismo de Estados Unidos ante todo eso. El juramento de natalidad de todos los norteamericanos, por así decirlo. Y ese juramento no se va a romper jamás. Estados Unidos es diversa. Y diversa tenemos que ser todos. Se lo digo claramente. Si Biden sigue por el camino de la estupidez mental, de darle poder a la Iglesia Católica, va a morir como John Fitzgerald Kennedy. No sé si él me entiende. Ya sabe lo que pasó con John Fitzgerald Kennedy. Entonces, que comprenda él cómo son las cosas. Que haga las cosas como él tiene que hacerlas. Directamente. Se lo digo claramente como a él, que es el presidente de los Estados Unidos de América. Si sigue así va a ser borrado del mapa. Porque la gente no va a soportar una dictadura católica de ninguna manera, dentro o fuera de los Estados Unidos. Le envío esta amenaza al presidente norteamericano porque bastante aburrido me tiene con la Iglesia Católica. Si sigue así lo van a hacer boleta. Que se quede tranquilo, que así va a ser. Acá no aceptamos de ninguna manera que se nos venga a imponer ninguna religión y ninguna, como que se dice, ninguna ningún otro imperio, y menos como el de la Iglesia Católica, que bastantemente aburrido me tiene. Acá yo se lo dije claramente al Papa. Nosotros comprendemos que él es católico por naturaleza, le comprendemos que la Iglesia Católica bla, 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 pero no le vamos a comprender que se haya metido dentro de un artículo número 2. Eso jamás, jamás, jamás se lo vamos a permitir. Eso tenemos que entenderlo todos. Yo creo que este hombre, si sigue así, va a terminar como John Fitzgerald Kennedy. Se lo digo claramente. Ya no vamos a permitir de ninguna manera que nos venga a imponer el catolicismo. Él es católico, está muy bueno, lo felicito por eso, porque nosotros respetamos toda la libertad religiosa. Pero de ahí a que venga a imponer, y muchos norteamericanos saben perfectamente que nadie le puede imponer su religión a los demás. Cada quien tiene sus festividades.
Pero de ahí a exponer su religión por encima de las demás religiones, eso significa que un tipo así va a terminar muy feo, muy feo. Eso hay que comprender directamente. Acá todos somos diversidad y acá todos actuamos a través de la diversidad, de la libertad religiosa, no de el oscurantismo y de un socialismo barato que viene a ofrecer pobreza y catolicismo. Y en eso estamos de acuerdo todos, por así decirlo. No, le dejo bien claro a Biden directamente. Nosotros no le imponemos nada a este viejito. Entonces que no nos venga a imponer nada a nosotros. Porque si no ya sería una falta de respeto. Cada quien tiene su cultura y valora su cultura. Y como liberales damos libertad religiosa. Pero jamás vamos a permitir imperialismo de ninguna manera. Acá se respetan todas las religiones, pero lo que no respetamos es que una religión se imponga ante las demás. Respetamos las diversidades y respetamos que cada diversidad pueda gozar de su religión como mejor le parezca. ¿Se entiende? Directamente se comprende. Porque si no, este presidente parece más del holocausto que cualquier otra cosa. Va a ser más un presidente nazi. De eso de la propaganda de Goebbels, que cuando decía Alemania primero y mataba a judíos por detrás. Eso es adoctrinamiento. Y es lo que menos hay que permitir a los presidentes que hagan adoctrinamiento. Y menos sectarismo. Que eso está mal. Entonces, tenemos que comprender que nuestra amistad es con la gente norteamericana. Él, si es católico, Biden, que se vaya a bañar. Porque nosotros no somos más de hace mucho tiempo. Si a él le parece que soy católico o con su mentecita rara le parece que soy uno de ellos, está muy equivocado. Acá respetamos como tenemos que respetar. Yo soy monoteísta, renuncié en 2015 y soy apóstata de la Iglesia Católica, gracias a Dios. Y a esa iglesia no pienso volver nunca más. Por toda la huevada que ha hecho en la vida esa iglesia de cuarta. Que tiene que pedir disculpas a todos los latinoamericanos por haberlos violado. Directamente. Yo soy una persona que no perdono las estupideces del Papa. Yo jamás le voy a perdonar nada al Papa. Directamente. Mató a mucha gente, mató a muchas personas y sabemos perfectamente que perdonar no es lo mío. El Papa Francisco es una vergüenza incluso para los propios desaparecidos que desaparecieron durante la dictadura militar. Y a mí nadie me va a hacer cambiar de opinión. Sé que está la mafia de estos locos que están acá en el gobierno, pero a mí nadie me va a hacer cambiar de opinión de ninguna manera.
Ustedes eran mafia directamente, pero a nosotros no nos van a imponer una religión que no es nuestra. Nosotros somos monoteístas y ustedes son católicos, perfecto, le respetamos la libertad religiosa como se lo dijimos a muchos evangélicos. Pero de ahí a que ustedes no vengan a imponer una religión que no es nuestra, que jamás será nuestra, eso es un fracaso político, tanto de Argentina como de los Estados Unidos de América. Acá hay que decirle que no queremos al Papa. Este Papa no lo vamos a aceptar como no lo acepté en un principio. Si viene después uno así como Juan Pablo II, puede ser. Pero a este, ni en pedo. Ni en pedo. Porque es un Papa que le he tenido que rogar por el tema de la libertad religiosa y ha hecho todo lo contrario. Aparte de hacerse el boludo, se ha hecho bastantemente el boludo y no ha dado libertad religiosa en este país, donde la Iglesia no tendría que estar en el artículo número 2. Se ha hecho el vivo y eso es imperdonable directamente. Nosotros tenemos nuestra religión, nosotros no la vamos a cambiar ni por la Iglesia Católica, ni por el evangelismo, ni por nada del mundo. Nosotros tenemos nuestra religión, se respeta, respetamos la libertad religiosa de los demás, pero ni en pedo vamos a cambiar nuestra religión por esa verga de religiosa como es la Iglesia Católica. Directamente. Que no respeta la creencia de los demás. Se lo digo claramente a John Biden. Que no haga boludeces porque él fue votado para que haya libertad religiosa dentro de Estados Unidos. Y sus videos de campaña eran de traer paz a Estados Unidos, no de ponerse la bandera de Francisco. Yo le repito la obligación al presidente norteamericano porque va a terminar como John Fisher Kennedy, se lo digo claramente. Va a terminar de la peor manera. Él sabe cómo terminó John Fisher Kennedy. Así que entienda muy bien cómo son las cosas. John Fisher Kennedy era católico y ya saben cómo terminó. Así le fue. Y en Estados Unidos no se aceptan católicos imperialistas. Así que de ninguna manera se va a aceptar eso de imperialismo católico, ni acá ni en la Argentina, ni allá en los Estados Unidos. Se lo digo claramente. A esta iglesia la vamos a sacar del continente, si es necesario, por la vía de la fuerza. Se sigue rompiendo las pelotas. Es necesario que el Papa entienda eso. Porque nosotros directamente decimos libertad religiosa, diversidad cultural. Y al producir ustedes una sola religión, producen odio. Una bandera política que no aceptamos, ni aceptaremos jamás, directamente. Y bueno, si llego a entrar a Estados Unidos, lo primero que voy a hacer directamente es decírselo en la cara al presidente Biden. Trataremos de decírselo en la cara. Y si es necesario entrar con Donald Trump, ahí para decírselo en la cara, se lo vamos a decir, porque no puede pasar por arriba de la oposición norteamericana e imponer cualquier cosa.
Él puede hacer el rescate americano, todo lo que él quiera a nivel económico. Pero a nivel cultural no puede imponer una sola religión. Si lo hace, que se atenga a las consecuencias. Porque lo van a sacar todo lo norteamericano y puede llegar a terminar muy mal. Muy mal. Es una advertencia. Hay que respetar la libertad religiosa de los demás. Hay que respetar la libertad religiosa de los demás. La distinta diversidad. Y una forma de respetar es respetando lo que es cada persona y el motivo de la persona de imponer sus metas y sus necesidades a la orden del día. El que quiera ser mormón, que sea mormón. El que quiera ser evangélico, que sea evangélico. El que sea sinaico, que sea sinaico. El que sea musulmán, que sea musulmán. El que quiera ser judío, que sea judío. Pero acá nadie va a imponer nada a nadie. Acá se va a actuar políticamente a nivel universal con la libertad religiosa como corresponde, porque eso es lo que corresponde. Traer la paz mundial es reconocer la libertad religiosa de los demás. Directamente. Acá hay que respetar a los demás. Pero si sigue así, este presidente va a terminar, francamente, ya sabe dónde va a terminar. Directamente. Yo sé por qué lo digo. En Estados Unidos no soportaron ser gobernados por un presidente católico hace muchos años. Este hombre va a volar. Y va a volar en serio. Porque lo primero que se respeta en los Estados Unidos es la diversidad. ¿Mm? Vuelvo a decirlo claramente. Yo directamente no soy católico. No comparto la doctrina católica. Ni seré jamás católico. Entonces comprendamos eso. Y entendamos que yo soy diverso. Y que de ninguna manera vamos a aceptar estupideces que vengan del imperialismo católico. Porque eso es un imperio con un arma blanca amenazando a todo el mundo con pobreza y destrucción. Y nosotros somos diferencia, marcamos la diferencia del respeto a la diversidad y la libertad religiosa de todas las creencias, el respeto por encima de cualquier religión, respetar para que lo respeten, como decía la doctora Polo. Y si todos los norteamericanos estamos de acuerdo directamente, y me incluyo dentro de la familia norteamericana, porque por algo lo apoyé a estos inútiles, es para que hagan la diversidad como corresponde. Todos tenemos que ser diversos en la vida. Se lo digo claramente. Porque de otra manera las cosas no serían así. Directamente. No, lo que pasa es que, ¿saben lo que pasó con John Fisher Kennedy? Que entró haciendo lo de este hombre. Empezó a poner una doctrina católica dentro de Estados Unidos y lo fusilaron, por así decirlo.
Lo fusilaron a nivel campaña, lo fusilaron a nivel metodología y lo fusilaron a nivel de creencia. Por así decirlo, fue un fusilamiento de todas las cosas combinadas a nivel de campaña y a nivel de promesa territorial, como bien claro le quedó a los norteamericanos. Los norteamericanos no aceptan imperialismo, y menos de una creencia que quiere imponer algo que no es diverso, sino una metodología de odio. Por eso nuestro combate acá en la República Argentina contra esa cosa rara de la Iglesia Católica. El combate que le estamos ofreciendo a la Iglesia Católica es un combate por la diversidad, el fin de odio de esta Iglesia inhumana, y no es que tenga yo algo contra Francisco, porque yo no tengo nada contra Francisco, por así decirlo. Yo no tengo nada contra Francisco, por así decirlo. Contra el Papa Francisco no tengo nada. Por así decirlo. A nivel personal, de ninguna manera. Pero a nivel historial, a nivel de apoyar a todos los familiares que fueron abusados sexualmente en la República Argentina, apoyando a las familias que fueron desaparecidas por la dictadura y el apoyo de la Iglesia Católica a la dictadura militar, por el levantamiento que la Iglesia Católica apoyó durante la época de Raúl Alfonsín. Entonces, que también era cómplice de Bergoglio. Y nosotros le decimos no a la complicidad de la Iglesia. Directamente. No a la complicidad de hacer patriotismo a su bandera de hepatitis, por así decirlo. Nosotros sabemos perfectamente hacia dónde vamos. Y sabemos que si vamos a entrar a Estados Unidos va a ser para respetar la diversidad. Pero si este hombre sí, estoy hablando de John Biden, sigue promoviendo un bolso de catolicismo dentro de Estados Unidos, lo van a matar. Lo van a hacer mierda. Y no va a ser por mí. Y va a terminar como John Fisher Kennedy. Y no va a ser por mí, va a ser por la misma gente que se le va a levantar y lo va a matar. Directamente. Porque los norteamericanos y lo que somos de este continente no aceptamos la esclavitud de ninguna manera, de ningún imperio. Jamás podemos aceptar una esclavitud que no la merecemos. Porque somos un continente democrático. Toda América es un continente democrático.
un continente de paz, un continente de justicia, un continente que hemos pasado millones de cosas para que Bergoglio venga a romper las pelotas como está rompiendo directamente desde Roma, no queriendo sacar a su iglesia el artículo número 2 que no tiene que estar ahí. Que comprenda cómo son las cosas esta gente. Que hagan las cosas como tiene que hacer. Directamente. Que se enfoque en la diversidad, porque hace unos días hubo un tiroteo en Atlanta, nos enteramos. Que se active a que haya más cultura por la diversidad que por una sola bandera política como es la Iglesia Católica, por así decirlo. Directamente. Acá hay que tener respeto por todas las familias que sufrieron por esa cosa rara. Respeto con las familias que sufrieron por esa cosa rara. Y yo le digo al Papa Francisco, el que tiene que ir al psicólogo es él, directamente, y lo mando al psicólogo yo directamente, por no haber respetado a la gente cuando tenía una distinta postura durante la dictadura militar que él mismo mandaba a los militares para secuestrar y matar gente. Él era más radicalista que los musulmanes, por así decirlo. Así que nosotros vamos a seguir repudiando el actuar del Imperio Católico, que se tiene que entender directamente. Es un atrevimiento lo que estamos viendo a nivel continental. Acá tenemos que entender que somos todos diversos y que felicitamos a todas las religiones del mundo. Por ejemplo, yo soy una persona liberal, pero soy de la religión sinaica, por así decirlo. Y doy libertad religiosa a todo aquel que venga a hacer que su cultura valga de algo. Y siempre vamos a estar en esa infinita modulación de la libertad religiosa. Pero de ahí a imponer una religión por encima de la demás, jamás. O que esa religión se imponga dentro de una constitución, eso jamás lo vamos a permitir. Porque la vida del ser humano no es un juego. La vida del ser humano no es un juego. Y la vida de un ser humano se le respeta. Así como se tiene que respetar la libertad de expresión, el derecho a ciencia, el derecho a todos los derechos que tiene el ser humano. Exigir por voluntad lo que le merece exigir. Directamente. Pero no hacer lo que hace este presidente, John Biden. Acá tiene que haber libertad religiosa, le guste o no le guste. Que no me haga enojar. Que haga las cosas como tiene que hacer como presidente, que no sea pollerudo. Porque yo como ex católico al Papa no le tengo miedo.
directamente. Me voy de la Argentina porque no la aguanto la Argentina. Una cosa no es aguantarla. Y otra cosa es que yo le tema al Papa, ni en pedo. Jamás le voy a temer a un viejo que es quilludo, que no sabe ni siquiera leer ni escribir. Porque ni eso sabe el hijo de puta. Entonces tenemos que entender que tenemos que lograr una libertad religiosa en común, en fe republicana y una fe para los republicanos, por así decir. Estamos hablando de aquellos que respeten la republicidad de los países que en verdad intentan dar diversidad a todos sus objetivos. Hay que entender eso. Diversidad. Amor por la diversidad. Por cada ser humano que piensa distinto. Si no, ya estamos entrando en algo fascista. Y eso es lo que no vamos a permitir, ni en Latinoamérica ni dentro de Estados Unidos. ¿Le guste o no le guste a John Biden? Él sabe muy bien que lo apoyé porque estaba yo siempre a favor de la diversidad. Por eso fue que los mexicanos pagaron por culpa. ¿Saben por qué pagaron los mexicanos? ¿Saben por qué pagaron los mexicanos? Por culpa de insensatos que hace años no hacen las cosas como se deben dentro de Estados Unidos. Por eso la pobre gente de México ha sufrido por gente insensata de los gobiernos. Y es más sana la gente mexicana cuando piensa directamente que como piensa o sus presidentes o como piensan afuera del continente. La economía mexicana quedó quebrada en el momento de que Estados Unidos no respetó las diferencias. Y acá tenemos que entender que Estados Unidos tiene que respetar la diversidad, como lo hacían en los tiempos de Winnie Houston. Y eso tenemos que entenderlo. Aunque a Estados Unidos no le guste, pero se tiene que entender claramente como tiene que ser. Cada quien tiene una forma de pensar. Y nosotros nos acercamos más al Islam en todos los sentidos comunes. En el sentido de la diversidad religiosa y en el sentido de una fe que respeta a los demás, como son directamente los musulmanes que respetan definitivamente todo lo que tiene que respetar dentro de las normas que tiene que respetar. Y así tiene que ser con todos. Como decía la doctora Paul, respeten para que lo respete. Y así tiene que ser por parte de John Biden o de cualquier presidente que gobierne Estados Unidos o en Latinoamérica. Eso lo decimos claramente. Muchísimas gracias.